¿Qué tal? En este video vamos a ver la introducción a un curso de ecuaciones diferenciales para alumnas y alumnos de la Facultad de Ingeniería de la UNAM. Entonces, en esta materia de ecuaciones diferenciales, el primer tema que se ve es simplemente entender qué es una ecuación diferencial y cómo se clasifica dependiendo a qué tipo pertenece, grado, orden, linealidad, ¿vale? Y ya luego pasaremos a los diferentes métodos para resolver cada una de las ecuaciones diferenciales a las que nos enfrentaremos a lo largo del curso. Entonces, empecemos por una breve definición de una ecuación diferencial. Simplemente es aquella ecuación en donde aparecen ciertas variables, pero también alguna o algunas de sus derivadas, su primera, su segunda, su tercera derivada. ¿Vale? Entonces, más o menos la podemos representar de esta manera, o sea, es una función que va a depender de mínimo de dos variables, mínimo, o sea, pueden ser más, pero mínimo dos, y una de ellas tiene que estar derivada respecto de la otra. Con que esté derivada una vez ya cuenta como ecuación diferencial, pero puede ser también n derivadas, ¿no? La segunda, la tercera, la enésima derivada, ¿no? Lo de igualado a cero no es como tan necesario, pero bueno. Entonces, justamente al resolver una ecuación diferencial encontraremos la que es nuestra función incógnita. En este mapa podemos sintetizar todos los tipos de ecuaciones diferenciales a los que nos enfrentaremos. A lo largo del curso hablaremos más a profundidad de cada uno de ellos. Sí, ahorita pues les voy a hablar de las tres formas principales de clasificar una ecuación diferencial. ¿No? Vamos por la clasificación por tipo, ¿no? Entonces, una ecuación diferencial puede ser ordinaria, E de O, por sus siglas, o puede ser parcial, E de P. ¿No? Entonces, aquí lo más importante es que hoy aprendamos a distinguir quién es la variable dependiente y quién es la variable independiente, ¿no? Entonces, una ecuación diferencial es ordinaria cuando la función incógnita depende de una sola variable independiente y y es una ecuación diferencial parcial cuando mi función depende de dos o más variables independientes. Vamos a ver los siguientes casos para que esto quede más claro. Por ejemplo, en este caso, aquí les puse cuatro ejemplos de ecuaciones diferenciales. Primero vamos a identificar la o las variables independientes, la variable dependiente, a qué tipo pertenece y cómo sería más o menos la estructura de la función incógnita, que sería la solución de esta ecuación. Aquí les va un tip. Siempre la variable independiente, que abreviaremos así como BI, siempre es la variable respecto a la cual derivo. Por ejemplo, en este caso, para la primera ecuación, la variable independiente sería la X. Yo no veo que la Y se esté derivando respecto de otra, entonces solo es la X. Justamente la variable que se deriva es la dependiente, que sería la Y. Entonces, como solo tengo dependencia de una variable independiente, o sea, solo dependo de la X, solo tengo una variable independiente, entonces es una ecuación diferencial ordinaria. ¿Y cómo sería la solución? Sería la Y como una función exclusivamente de X. Por ejemplo, en el segundo caso, espero, si quieren, pausen la grabación e intenten llenar esta tablita, ¿no? Si ya le están entendiendo a esta parte, ¿no? Entonces, pausenla, reanúdenla y entonces aquí tuvieron que haber contestado que la variable independiente ahora es la t. Entonces, recuerden, respecto a la cual derivo es la independiente y la variable que se deriva, ahorita estoy derivando la x respecto de la t. Entonces, la que se deriva es la que es dependiente. Ojo, no siempre la x es independiente. En secundaria siempre nos manejaban que la x era la independiente. Aquí ya no. A veces la x puede depender de otra variable. En este caso, la x se está derivando respecto a t. Entonces, también es solo una variable independiente, entonces también es una ecuación diferencial ordinaria. Pero aquí, ¿cómo sería la función solución? Sería x como una función ¿de quién? De t. Por ejemplo, ojo, es muy fácil, la verdad, distinguir también las parciales, porque justamente esto lo tuvieron que haber visto un poquito en cálculo integral. De hecho, creo que con esto más o menos se cierra esa materia.
Sí, la derivada puede ser normal o parcial. Entonces, fíjense bien como ahorita las Ds de acá arriba eran Ds normales y estas son más como curveadas, cursivas. Entonces, ahorita sí ya se ve claramente que estas van a ser parciales, ¿no? Mira, aquí la U es la que depende de dos variables, de la X y de la Y. Entonces, ahorita ya tenemos dos variables independientes, la X y la Y. Entonces, ya tenemos una función que tiene dos variables independientes. La U depende de esas dos. Entonces ya tenemos una ecuación diferencial parcial. ¿Cómo sería la solución? La U como una función, pero ahora de dos variables, de la X y de la Y. Y finalmente, pues ya se imaginarán, esta también es parcial. Tenemos dos variables independientes, la S y la T. ¿Quién depende de ellas? La R, la de arriba. La que se deriva siempre será la dependiente, recuérdenlo. Y entonces también es una ecuación diferencial parcial y la solución tendrá la forma R como una función de la S y de la T. Vale, espero que la clasificación por tipo haya quedado clara. Luego vamos por, esta está más fácil, la clasificación por orden. Puede ser de primer orden, de segundo, de tercero, de cuarto, de quinto, de enésimo orden. Nada más no confundir el orden con el grado. El orden de una ecuación diferencial es la mayor la mayor derivada, perdón, que tenga dicha ecuación diferencial. Ojo, la mayor derivada. En cambio, ¿qué viene siendo el grado? El grado, es la potencia que tiene la derivada de mayor orden. Cuidado con esto. Para que quede más claro, analicemos estos dos ejemplos. Esta es esta es la columna de la ecuación diferencial que vamos a analizar. Aquí vamos a escribir el orden y aquí vamos a escribir el grado. Fíjense bien, por ejemplo, el orden. El orden es la derivada más grande que tenga o que encuentres en esa ecuación. ¿Cuál es la derivada más grande? Pues de hecho nada más es la primera, o sea, aquí no hay una segunda, una tercera, entonces ahí el orden es uno, porque la Y solo se está derivando una vez. Si aquí hubiera sido, por ejemplo, y di prima, es más, vamos a poner, si aquí hubiera sido y di prima, entonces ahí el orden sería 2. Por ejemplo, aunque aquí le ponga a esta el apóstrofe, pues no, la primera derivada no es más grande que la segunda. Entonces recuerden, el orden es la derivada más grande. Entonces, en este caso, la segunda derivada sería el orden y el grado es la potencia a la que esté elevada la derivada de justo de mayor orden. Y ahorita esta derivada está elevada a la potencia 3. Pero mucho cuidado abajo, porque seguramente muchos que ya se están adelantando puede que estén contestando mal. En la de abajo, el orden tuvieron que haber puesto 3 y si en el grado también pusieron 3, los que pusieron 3 están mal. Aquí saben cuál es el grado es 1. Ustedes ya a ver, pero ¿por qué? Justamente recuerden lo que dice aquí. El grado es la potencia que tenga la derivada de mayor orden. Ahorita en esta ecuación diferencial, ¿quién es la derivada de mayor orden? La tercera derivada. Por eso ahorita ese es el orden 3, tercera derivada. O sea, también tengo segunda derivada, pero la más grande es la tercera derivada. Y esa derivada de mayor orden, ¿qué potencia tiene? Es como si aquí pues esto estuviera elevado a la 1, ¿no? Entonces, por eso el grado de esta ecuación es la potencia de la derivada más grande. Y como la potencia de la derivada más grande es 1, por eso el grado es ese y no 3. Mucho cuidado, porque muchos dirán, oye, Eric, no el grado sería la potencia más grande que vea en la ecuación. No, no va por ahí. Es la potencia que tenga tu derivada más grande. Y en este caso, esta derivada tiene potencia 1 y ese es el grado. Y mucho cuidado aquí con la linealidad. Esta clasificación, desde mi punto de vista, es la más difícil de entender al principio, la más confusa. Tienes que seguir, bueno, se tienen que aprender estas reglas que vienen aquí. Fíjense bien, una ecuación diferencial es lineal siempre y cuando cumpla todas y cada una de las siguientes características. Primer característica, la variable dependiente
así como todas sus derivadas, tienen que ser de primer grado, o sea, tienen que estar elevadas a la potencia uno. Todas las derivadas de la variable dependiente y la misma variable dependiente tienen que estar elevadas a la primera potencia y no deben de aparecer como argumentos de funciones trascendentes. Les pongo un ejemplo. La pareja más clásica es siempre la y derivada respecto de la x, ¿no? Ahorita quedémonos con esta parejita que es como la más común, con la que nos empiezan a enseñar cálculo desde bachillerato y en primer semestre de la carrera de ingeniería, ¿no? Ahorita, ¿quién sería la variable dependiente? La y. Y respecto a la cual derivas es la independiente. Entonces, por ejemplo, si yo te pongo una ecuación diferencial en donde te pongo y' más, ¿qué te gusta? Más 5y igual a 7, esta sí cumple al menos este primer axioma. Porque, por ejemplo, ¿quién es la variable dependiente? La y, ¿no? Entonces yo veo que tanto esta y como su derivada están elevadas a la potencia uno, ¿no? Son de primer grado. Y yo no veo que ahorita la y aparezca como argumento de funciones trascendentes. ¿Quiénes eran las funciones trascendentes? Seno, coseno, tangente, arcotangente, logaritmos, exponenciales. Todas estas son funciones trascendentes. Ojo, por ejemplo, a ver, ustedes dirán, oye, Eric, ¿y si tuviéramos, por ejemplo, 2y triprima menos 5y prima más 8xy igual a seno de x? Muchos podrían pensar que entonces ya no es lineal, ¿no? Pero, ¿qué creen? Sigue siendo lineal. Al menos este requisito sí lo sigue cumpliendo, porque miren, la y, que es la variable dependiente, y todas sus derivadas están de primer grado, ¿no? O sea, aquí es potencia uno y potencia uno, ¿no? Ok, y fíjense que la y no aparece dentro de la función trascendente, aparece la x, ¿eh? Pero ojo, no porque una ecuación tenga funciones trascendentes ya quiere decir que no es lineal. Simplemente, si la variable independiente está en la trascendente, eso está bien. La que está prohibida que esté en las funciones trascendentes es la variable dependiente. Es si la variable dependiente está como argumento. ¿Qué es el argumento? El argumento es la función que está dentro de una función trascendente, ¿no? Entonces, si aparece la y, entonces ahí ya pierdes la linealidad. Pero la independiente, aquí yo no veo que diga nada de la independiente. La independiente sí tiene permitido estar dentro de las funciones trascendentes. La que tiene prohibido es la dependiente, ¿no? Ahorita de todos modos haremos algunos ejemplos. Ojo, cada coeficiente de la variable dependiente y de sus derivadas debe de depender únicamente de la otra variable o pueden ser números. Justamente como ahorita, ¿no? Yo les puse ahorita 5y prima, algo así era, menos 7y prima más 8x y algo así les puse, ¿no? Igual a seno de x. Dense cuenta que los coeficientes de la y, que ahorita es la variable dependiente, y de sus derivadas son o constantes, el 5 y el 7 son constantes, pero también aquí tenemos una variable. Pero también esto es válido, porque aquí dice, esos coeficientes tienen que depender de la otra variable, de la independiente. Entonces, si en este coeficiente aparece la otra variable, también esto es válido. O sea, los coeficientes tienen que ser o números o funciones, pero que dependan de la otra variable. Por ejemplo, también puedo tener coeficientes más feos. Por ejemplo, Euler a la x por y di prima, y esto sigue siendo lineal. ¿Dónde se perdería la linealidad? Si, por ejemplo, uno de mis coeficientes ya fuera una función, pero ahora de y, por ejemplo, ¿no? Si uno de mis coeficientes es seno de y, entonces ahí ya perdí la linealidad. O sea, esos coeficientes, repito, tienen que ser funciones que dependan de la otra variable, de la independiente, ¿no? Entonces, o pueden ser números. Y finalmente, no deben de existir multiplicaciones entre la variable dependiente y sus derivadas. O sea, si yo tengo y por y di prima,
ya valió. O sea, no debe de haber multiplicaciones entre la variable dependiente con sus derivadas. Obviamente, pues una ecuación va a ser no lineal cuando se rompa o cuando no se cumpla alguno de estos requisitos. Obviamente se pueden cumplir dos, pero con que uno no se cumpla, ya sería una ecuación diferencial no lineal. Para aterrizar esto, por eso les decía, esa clasificación es como la más pesada, la más difícil de agarrarle al principio. Fíjense bien. Otra vez les pongo aquí una tabla con 4 ejemplos. Lo más importante es detectar primero quién es la variable independiente y quién es la dependiente. Ya les enseñé un truquito para detectar muy fácil la independiente, la o las independientes. Ahorita no les puse, les puse puras ordinarias. Si se dan cuenta, ahorita no hay parciales, ¿no? Entonces solo va a haber una variable independiente. Para la primera ecuación, la variable independiente sería la x, la dependiente entonces es la y. Vamos primero a llenar esta parte. Sí, si quieren pausen el video, ustedes llenen esta parte. Pero bueno, por ejemplo, en la segunda, ahí dirán, oye, Eric, ¿y qué onda con la segunda, no? Porque cuando les ponen esta notación de la derivada, que de hecho aquí se me olvidó un cuadrado, cuando les ponen esta notación es muy fácil ver quién es quién, pero cuando les ponen esta notación abreviada, ahí como que se pierden un poco. En esta notación, la letra que tenga los apóstrofes, las comillas, será la dependiente. Y la otra letra que aparezca, en este caso es la T, será la independiente, ¿vale? Por ejemplo, aquí, otra vez la Y es la que tiene las derivadas, entonces la que se deriva siempre será la dependiente y la otra variable que aparezca es la independiente. Aquí, por ejemplo, la Y es la que se está derivando y la T es la que deriva a la Y. Ahora, fíjense bien, ya que vimos quién es la dependiente y quién es la independiente, tenemos que ver si se cumplen sí o sí los 3 requisitos. A ver, vamos uno por uno. Vamos con la primera. La variable dependiente, ojo, para la primera la dependiente es la Y. La variable Y y todas sus derivadas tienen que ser de primer grado y no tiene que aparecer la Y en ninguna función trascendente. Pues sí, de hecho, hasta ahí va bien porque esta Y está elevada a la 1, esta derivada está elevada a la 1, esta segunda derivada está elevada a la 1, o sea, todas sus derivadas hasta la misma Y son de primer grado y la Y no está dentro de ninguna función trascendente, entonces va bien esta ecuación. Ahora, cada coeficiente, 2, 3, -5, pues sí, también, ¿no? Porque ahorita son coeficientes constantes. Va bien, ya cumplió los 2 requisitos de los 2 primeros. Y yo no veo que haya algún producto entre la variable dependiente, que es la Y, y sus derivadas. O sea, aquí si hubiera un, no sé, 3y por la derivada de y, pues ya valió, pero no, no hay ningún producto entre la y con sus propias derivadas. Entonces, es una ecuación diferencial lineal. Esto es como una pregunta. ¿Es una ecuación diferencial lineal? Pues ahorita la respuesta sería sí. A ver, ustedes intenten llenar el resto, pongan pausa al video. Si ya lo reanudaron, esta también es sí. Fíjense bien, ahorita quién es la dependiente, la x. Entonces, todas las x con sus derivadas yo las veo de primer grado. Yo no veo que ahorita ninguna derivada esté elevada al cuadrado o al cubo. Entonces, ojo, los coeficientes, este es constante, este también es constante. Este coeficiente no es constante, pero depende de la otra variable. Entonces, también se cumple este segundo requisito. O sea, no siempre tienen que ser constantes. También pueden ser coeficientes variables, pero estos coeficientes tienen que depender de la variable independiente. Entonces, sí, este coeficiente sí depende de la otra variable, entonces también pasa la prueba. Si hubiera sido un coeficiente, por ejemplo, 5x, híjole, ahí ya se arruinó, porque de hecho, si aquí hubiera una x, ya no se cumpliría el tercer axioma, porque ya se estaría multiplicando la misma variable por sus derivadas y no. Entonces, ok, sí existe una función trascendente, pero la x no está en su argumento. Entonces, recuerden que ahorita la x fue la dependiente. O sea, siempre se tienen que fijar en la dependiente, ¿vale? Entonces, en esta también su respuesta tuvo que ser afirmativa. Aquí me tengo que fijar en la y. Yo veo que ahorita todas las y, todas,
son de primer grado. No le veo a ninguna Y, cuadrado, cubo, ninguna potencia. Ok, a las X sí, pero ahorita las que estoy estudiando son a las Y. Ninguna de las Y ni de sus derivadas tiene potencia cuadrada, cúbica, etcétera. Ok, hasta ahí va bien. Coeficientes, a ver, veamos los coeficientes. Aquí el coeficiente es 4, el 4 pasa, los constantes pasan siempre, ¿no? El 5 pasa, ojo, los que me preocupan son estos dos coeficientes, pero son coeficientes de la otra variable, entonces también pasan. Mientras los coeficientes sean de constantes o de la otra variable, adelante. Hay trascendentes, sí, pero el argumento de esta trascendente es de la otra variable, ¿no? Mientras no sea de la variable dependiente, va bien. Y yo no veo ningún producto de la Y con ella misma o con sus derivadas, ¿no? Entonces sí, cumplió los tres requisitos. Y finalmente, la última, esa sí era no lineal. ¿Por qué? ¿Dónde está el error? Espero que ya estén viendo cuál es el criterio que no se cumple. Y el axioma que no se cumple es este, en la última, en el último ejemplo. Porque justamente aquí la Y está multiplicando a su propia derivada. Si hubiera sido t, te la paso. Pero pues no, todo lo demás se estaba cumpliendo. Todas las derivadas eran de primer grado, ¿no? Pero hay un producto de la variable dependiente con ella misma, ¿no? Entonces, pues ahí estuvo el criterio que no se cumplió. Aquí les dejo esta tabla con tres ejercicios ya resueltos y esto está interesante, porque justamente en esta ecuación diferencial, si se dan cuenta, no aparece otra variable, o sea, no nos indican respecto de qué variable se está derivando la X. O sea, ahorita la X puede estar siendo derivada respecto al tiempo, puede estar siendo derivada respecto a la Y. Entonces, como no se especifica otra variable, esa variable independiente puede ser cualquiera. Pero bueno, intenten llenar esa tablita como tarea y la revisamos en clase. Intenten resolver estas otras cuatro y checamos sus resultados. Aquí ya es una tabla en la que se engloban los tres tipos de clasificación. Clasificación por tipo, clasificación por orden e identificación del grado y clasificación de si es lineal o no y si pueden poner el por qué, si no es la justificación, estaría excelente, ¿vale? Con eso terminamos esta primera grabación, este primer material antecedente. Ya después en clase ya veremos el primer método de resolución de ecuaciones diferenciales, que será el método de separación de variables. El método más sencillo del curso, pero eso ya será en la clase. Por mi parte, ahorita sería todo.